Buenos días, ¿cómo están? Aquí su amigo Juan Carlos Ferrado en nuestro capítulo número 13. Aquí saludando junto con mi amiga Corina Ogarrio. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí en nuestro capítulo 13. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Bien? ¿Ya sí. pasaron los nervios? Ya pasaron los nervios, ya, contenta. Muchas gracias, Cori. El objetivo de este podcast es que nos platiques un poquito de ti. ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿Cómo trabajas? ¿En dónde trabajas? Y que toquemos ciertos puntos de interés con el público que nos sigue para que puedan tomar precauciones, recomendaciones y que sepan cuáles son los procesos en los que nos podemos meter y sobre todo esos problemas que se nos pueden venir si no tomamos esas precauciones y esos buenos consejos que nos puedes dar. Claro que sí, con todo gusto. ¿Correcto? Para empezar, por favor, platícanos, ¿quién es Corina? Bueno, ya me conoces de muchos años, pero les voy a platicar más o menos laboralmente quién soy, ¿verdad? Sí, por favor. Tengo ya más de 16 años, 16 años ya en esto del derecho familiar. Sí, empecé muy chica, desde que empecé a estudiar. Chambeadora. Desde antes, Empecé en el despacho, trabajo en Corporativo Jurídico Garrio. Es un negocio familiar, una empresa especializada en derecho familiar. Tenemos desde el abuelo, desde mi papá, hermanos, más de 80 años en esto, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, desde chica estoy en el medio. Y una vez que empecé mis estudios, estudié en la Universidad de Guadalajara. Empecé a trabajar, litigar, como dicen desde... ¿Alguna razón por la que hayas estudiado en la Universidad de Guadalajara? Bueno, la verdad es muy buena universidad, sobre todo en Derecho. Resultaba que en ese entonces también mi papá era el presidente de la Academia de Derecho de Familia. Mis hermanos también a clases ahí, etcétera. Entonces, pues desde chica muy relacionada tanto con la universidad como con el medio, ¿verdad? Buenísimo. Entonces, mi idea era también litigar desde un inicio. Y sí dije, bueno, creo que es la mejor opción. Y sí, sin duda así fue. La verdad me tocaron muy buenos maestros. ¿Sales de la carrera y empiezas a trabajar luego? O sea, ¿estás involucrada desde antes? Desde antes de terminar. Desde antes. Okay. Desde los 17 que empecé a estudiar, empecé a los 17 a trabajar al despacho, ¿verdad? Por supuesto no llegas y ya está tu oficina, ¿no? Empiezas claro. desde abajo, que las copias, que de meritorio, que cargando expedientes, pero Okay. bueno, es algo que tienes que saber para aprender el proceso desde cero. Entonces, ya salgo de la carrera a los 23 años, 22, 23 aproximadamente, y ya tenía, pues, mi experiencia, al menos en el mundo de juzgados, que es lo importante en el litigio, porque es algo que definitivamente no te enseñan en la escuela, en ninguna universidad. Es la práctica. Sí, te llevan y te dan un tour, pero no es la práctica de cómo llevar un proceso, ¿verdad? O sea, a los 23 ya tenía un poco de experiencia, ya que sigue, ahora sí, familiarizarte, empezar a agarrar clientes, todo. Entonces, pues sí, ha sido un proceso muy interesante de ver cómo se reforma la ley, porque el derecho familiar es algo muy cambiante, va evolucionando con nuestra sociedad, sí. Okay. Sí, cosas que yo veía, no sé, cuando empecé a los 20 años, dije, ahorita nada que ver, ya te voy platicando algunas reformas muy interesantes, pero sí, definitivamente es un derecho, es un área del derecho que tienes que estar al día. Sí, no te quedas fuera. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias. Con gusto. En el tema laboral dices que te has desempeñado durante el inicio de tu carrera en el despacho de tu familia. ¿Te ves ahí siempre? O sea, ya ahorita tu cargo me quiero pensar y sé que es algo importante y que tú te desempeñas y que tienes tus propios clientes. Sí, claro, ahorita ¿Te ves ahí a largo plazo? Ya estoy ahí de abogada directora también. Entonces, pues claro que compartimos asuntos, pero ya también llevamos asuntos, llevo asuntos de manera personal. Entonces, pues, la verdad sí está muy cómoda ahí. ¿Cómo es el día a día de un abogado? Ningún día es igual. La verdad que me gustaría, porque me preguntan, ¿cuál es tu rutina? Bueno, tengo rutina personal, pero laboral va a depender si tienes audiencias en los juzgados, si tengo que ir, tengo varias, una que dura 2 horas, una que dura todo el día, y si no, es ir a la oficina un ratito en la mañana, y en la tarde es un poco más movido, porque es cuando la mayoría de los clientes tienen oportunidad de ir a las citas. Claro. Entonces en la tarde es cuando atiendo clientes, revisamos pendientes, hacemos escritos, entonces te digo, cada día es diferente. Para ti en lo personal, ¿qué crees que sea lo más difícil y lo más fácil en cuanto a tu día a día? Desde las instituciones con las que estás ligada hasta con las personas que ves día con día. ¿Qué sería lo más fácil y lo más difícil para ti? Lo más fácil es, le agradezco también mucho a la universidad, porque realmente las personas que ahorita ya están en los juzgados, que están del otro lado, como digo, yo litigo, pues son las personas que yo conocí en la universidad. Okay. Y también pues de tantos años desde la práctica, siguen muchas de las mismas personas, entonces es una relación que ya se va haciendo
pues más cordial, hasta ciertas amistades y todo, que eso hace un poquito hasta agradable el proceso, ¿no? Uno a veces disfruta ir a juzgados y, ay, voy a saludar a tal, etcétera. Te encuentras a tus colegas, amigos. ¿Los procesos se hacen más fáciles? Sí. Ok, sí, como alguien que llegue y que no conozca a nadie. Sí, no, la verdad es que por eso sí es importante la práctica. Alguien que llega o va empezando o te cambias de área, entonces sí es muy importante tener esa relación, sí, con las personas que trabajan ahí, y cordial, por supuesto, ¿no? Claro. Desde el principio eso no te lo van enseñando, eso ya con la práctica. Y muchas veces pasa como litigantes que se desesperan porque, bueno, llegas y no siempre van a estar de buen humor. Tienen una carga de trabajo impresionante, el sueldo no es acorde a la carga de trabajo que tienen, entonces pues sí hay que tener también, que vamos a hablar de eso también, empatía con ellos, porque sí es muy pesado su trabajo. Claro. También, entonces, pues vas conociéndolo, digo, con la práctica. Los juzgados aquí en Guadalajara, bueno, hablando de Jalisco, ¿hay diferencia en cuanto a otros estados o prácticamente son los mismos procesos, los mismos lineamientos o sí hay diferencias? Por el momento, cada juzgado es diferente. Ya va a entrar el Código de Procedimientos Familiares, que ya va a aplicar para toda la República. Entonces los procesos ya van a ser parejos. Estándar. Pero todavía no. Ahorita cada quien tiene su proceso. Y también sí depende de cada estado. O sea, yo digo, bueno, voy a ir a litigar a Vallarta, ¿verdad? Ciudad de México. La dinámica es diferente. Digo, en papel no, pero en la práctica sí es un poquito diferente. Es importante eso. Sí, conocer. Ok. Derecho familiar. Es tu especialidad. Sí, efectivamente. A grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos clave en cuanto a esta área? Mira, derecho familiar en general, pues son las disposiciones jurídicas que regulan las relaciones de la familia, la sociedad y, bueno, entre ellas, ¿verdad? ¿Qué es esto? A grandes rasgos, palabras sencillas, son, pues, divorcios, ¿no? Divorcios, pensiones alimenticias, custodia, patria potestad, adopciones, juicios de interdicción, para cuando una persona ya declara la incapaz, tutores, filiación, sí incluye muchos conceptos, pero para que lo identifiquen más fácil es, divorcios, pensiones, herencias también, es como a grandes rasgos lo que más hay trabajo. Ok, creo que hay muchos temas de interés aquí para las personas que nos siguen. Me gustaría empezar desde el inicio, o sea, en cuanto a una relación en la sociedad y familiar, que es el matrimonio. En el matrimonio, ¿cuál es la obligación que tenemos tanto el hombre con la mujer en el momento en que firmamos? Que nos casamos, ¿cuáles son las obligaciones a grandes rasgos? Principalmente hay que tener en cuenta a la hora de contraer matrimonio, qué régimen patrimonial van a escoger. Eso va a depender mucho las obligaciones y los derechos que se van a adquirir. Entonces, ¿cuáles tipos de regímenes patrimoniales hay? Es el de sociedad conyugal, ese ya no es tan común, la sociedad legal, o también conocido como bienes mancomunados, y separación de bienes, que es el más común en la actualidad. Exactamente. Entonces, eso es muy importante a la hora de que deciden casarse, todo, asesorarse, ya sea de manera individual o en común, con un abogado especialista en derecho familiar, que les diga, miren, pues, yo sé que la idea es casarse por siempre y durar, ¿verdad? Pero sabemos que muchas veces no pasa. A veces es diferente, entonces sí es importante estar bien asesorados, que quede claro qué va a entrar, qué no, porque muchas veces hasta la gente dice, oye, mi herencia, no, las herencias no entran, oye, que mis donaciones tampoco entran. Entonces, que tengan como que claro eso y entrar, pues, claros, con los términos claros. Sí, es un negocio, digo, como un negocio, ¿no? Vas a hacer una sociedad con alguien, a ver, vamos estipulando cuáles son el A, B y el C, no nos vamos a salir de aquí, esto es lo que yo meto, tú esto es lo que vas a meter, y de ahí vemos cómo funge en el proceso, esperamos como dices tú, que sea para toda la vida, pero la probabilidad, ¿cuál será? ¿Tienes esos datos? De éxito, pues mira, en México estoy checando el porcentaje, bueno, más o menos, son de 100 matrimonios, 33 se divorcian. Híjole. Ajá, y otra estadística que hice es 1 de cada 4, que es la más común. Okay, entonces sí ha aumentado muchísimo. Desde pandemia, en 2020 bajó, pues porque no. Se te cargó la chamba en pandemia. Sí, pero pasando pandemia, cuando ya empezamos, incrementó bastante, la verdad. Y sobre todo matrimonios jóvenes, es lo que nos ha tocado bastante. Ya de 30 y tantos es la media de los que se divorcian. 31, sí, cada día creo que es más fácil, como todo lo queremos bien rápido. Sí. O
sea, conozco a alguien, me gusta, vamos, o sea, nos la pasamos bien 2 mesecitos y vámonos y nos casamos. Exactamente. Y luego vienen los problemas. Sí. En cuanto a los regímenes estos que nos mencionas, bienes separados, bienes mancomunados, ¿cuáles serían las diferencias básicas para que nos puedan entender los que nos están escuchando? Sí, claro. De uno y de otro. Ok. ¿Qué te digo? Los más comunes, que es separación de bienes y sociedad legal o bienes mancomunados. La sociedad legal era la que antes se usaba, la de los papás, abuelos, de lo mío, o sea, todo es de los dos, ¿verdad? Tanto las deudas, no hay que olvidar esa parte, porque no es solo lo bueno, ¿verdad? No es solo los activos, también son las deudas parejas. Entonces, 50 y 50. O sea, si yo me caso con una persona y ella me oculta que tiene una deuda con HSBC, tiene un crédito de millones de pesos, en el momento en que yo firmo un matrimonio, ¿esa deuda también es mía? No, tendría que haber contraído esa deuda ya casados. Ok, ¿y qué pasa con esa deuda? Es de los dos. Ok, por eso cada que firmamos algún documento de alguna deuda, tienes que poner tu estado civil. Es por eso, precisamente. Y si tú mientes en ese proceso, o sea, si estoy soltero, después puede ser un problema de no me dijiste que eras casado, pues también vamos sobre de ella. Va sobre ella. De él. Sí, exactamente, es de la responsabilidad solidaria, exactamente. Tal cual. En la Pónganse sociedad abusados. legal, si vienen mancomunados, es parejo, tienen sus ventajas porque, y bueno, es la idea a veces de un matrimonio, ¿no? Crear un patrimonio en común y que los dos compartamos todo, pero en la realidad, como te digo, cambian las cosas. Y en separación de bienes, antes era, ahora sí, cada quien lo suyo. Existe todavía esa creencia, pero ya que vayamos al tema de divorcios, vamos a platicar un poco de la compensación, que es una figura que es un poco reciente de cierta forma, que ya modificó la naturaleza como tal de separación de bienes. Que se va acercando cada vez más otra vez al de bienes mancomunados. En algunas formas sí. Entonces, ¿Y por qué se hacen estos cambios? Digo, la razón por la cual se va modificando el derecho en estas áreas en específico, ¿es por alguna razón en específico? Sí, es por el auge que han tenido ya los derechos humanos. Cada vez se les da una mayor importancia. Ahorita es como lo primordial, respetar los derechos humanos de las personas. En este sentido, dicen que, bueno, se tiene que, pues sí, preservar estos derechos a toda costa. Entonces, por ejemplo, la creación de la figura de compensación, que voy a hablar un poquito más adelante, es que esa desigualdad que se creó en el matrimonio se tiene que compensar, tal como dice la palabra, de alguna manera. Entonces es como buscar la igualdad, hombres, mujeres, preservar que todos vivan las mismas condiciones, que no haya diferencias. Que no haya diferencias. Ok. Hay una cuestión ahí, digo, es una creencia también, y yo la tenía, digo, hace rato que platicamos, ya me la quitaste. Las obligaciones vuelven a ser las mismas aunque no te cases cuando estás viviendo con una persona, que es el concubinato. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí. Efectivamente mucha gente dice, no, pues mejor no me caso, ¿verdad? No firmo nada y cada quien lo suyo y no me meto en problemas. No, hay que tener ya ojo con eso, porque de todos modos está la figura del concubinato, que si bien en Jalisco no está regulada 100%, de hecho hay muchas lagunas todavía en cuanto a eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ayuda con sus criterios y con eso ya los juzgadores se pueden basar para ver cómo se va a llevar un concubinato. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Ya ahorita en muchos juzgados ya están diciendo que claro que aunque no te hayas casado, pues de alguna forma hiciste una vida como si fuera un matrimonio, tuvieron hijos y ya están decretando pensiones alimenticias para las concubinas o también para el concubinario, que es el de hombre. ¿Esto aplica únicamente cuando viven juntos? Porque también allá afuera están las relaciones en las que yo vivo en mi casa, tú en tu casa, tenemos hijos... Y tú allá y yo acá. No, aquí sí tienen que compartir un domicilio. Mismo domicilio. Sí, mismo domicilio de manera ininterrumpida. Tener hijos, bueno, eso es 3 años. Y si no tienen hijos, 5 años. Pero hay algunos juzgados que no tienes que completar, ahora sí que el lapso de los 5 años o 3. Y con que hayas demostrado, tenemos un hijo, tenemos una vida en común, vivimos como si fuéramos cónyuges, tal cual, ya tengo derecho a una pensión. Aquí me surge una pequeña duda y el otro día ahorita me acordé de la plática. Sí. ¿Hay una edad determinada en la que te puedan demandar la pareja porque le hiciste perder su tiempo? En México todavía no. Ok, digo, lo mencionaron. Bueno, en Estados Unidos sí ya es algo común. Ahorita tal vez lo puedas intentar, daño moral,
Eso es materia civil. Honestamente, no me ha tocado en mi experiencia que alguien lo intente, porque habría que acreditar varias cosas, de bueno, ¿qué me hiciste perder? ¿Cuál fue el menoscabo patrimonial que tuve por perder ese tiempo? Pero sí habría que estudiarlo todavía. Ok, buenísimo. Creo que esa parte ya nos quedó un poquito más claras. En el segundo tema importante es los hijos. Sí. O sea, ya una vez que te casas, pueden pasar muchas cosas. Entre esas, pues ya empezar a crecer la familia. ¿Cambian las obligaciones tanto de papá y mamá en el momento en que se tienen los hijos? ¿O son las mismas en estricto sentido? Casados o no casados, son las mismas en cuanto a los hijos. Que sería, bueno, ya la ley, como te digo, derechos humanos, equidad, igualdad, todo, ya es 50 y 50, siempre y cuando ambos trabajen. Okay. Si ambos trabajan, nos toca parejo. Pero si no, ahí es cuando empieza pues los matices, ¿verdad? De, a ver, entonces, ¿qué me toca? ¿Quién le toca? Se supone que la persona que, trabaja pone su parte y la otra persona que cuida a los hijos, ya sea hombre o mujer, cumple con su obligación, es decir, es como si estuviera dando su pensión cuidando a los hijos. Okay. Entonces, ahí es cuando va cambiando la cosa. Pero si los dos trabajan, es 50 y 50. Perfecto. Se tienen hijos, se tienen familia. Sí. La patria potestad, supongamos que el matrimonio está en buenos términos, ¿no? Viven perfecto. Una bonita familia. ¿La patria potestad es para los dos? Es de los dos, sí, es inherente a los dos. Y esa solo se puede perder a través de un juicio. No puedes decir, tú quédate la patria potestad y yo me la quedo. No. No es como un documento de y luego te lo quito. Ahí no. Eso tiene que decretarlo un juez y se tienen que acreditar ciertas causas para poder perderla. La que es más común, que a veces confundimos esos términos, es la custodia. La custodia sí puede tenerla una de las partes, puede ser compartida, y si no, se hace hay un documento, ya sea un convenio o a través de una sentencia de un juez en el que se le da la custodia a una de las partes. Pero eso no significa que el otro padre o madre ya no tenga derechos sobre su hijo, ni obligaciones. Digo, a lo mejor y no nos quedan muy claros, por lo menos a mí. Sí. Patria potestad en sí, ¿cuál es la esencia de la patria potestad? Patria potestad en general, dicen, bueno, pero ¿para qué me sirve? ¿No? Las personas pierden la patria potestad, comúnmente, no sé, ya se quieren ir a vivir a otro país, ¿no? Con el niño. Y el papá, quién sabe dónde esté. Y ya ves que se necesita la autorización, que el pasaporte, todo. Entonces ya quiero solicitar la pérdida de patria potestad. ¿Por qué? Una de las causales es que haya abandonado a mi hijo, no le da alimentos desde hace no sé cuántos años. Se hace un juicio y ya se pierde. Pero pierdes la patria. Pero ese papá, aún así, no se pierde el derecho de convivir, ni se pierde la obligación de que le dé una pensión. ¿La custodia ya es la convivencia? La custodia es la persona que tiene como como lo dice, la custodia, la guarda de su hijo. La guarda, ok. Entonces, esa es la que muchas veces, no quiero perder la patria potestad, etcétera. Esas son por causas muy específicas. Ok. Entonces, ¿y la más regular es abandono? La más regular es abandono, sí. Okay. Sí, es que ya, antes no, pero ya ahorita sí, la más común para perder patria potestad es que dejen de dar la pensión alimenticia. Ok. Entonces, aquí creo que ya nos vamos a empezar a meter a temas chonchos. Sí. Ya hablamos de matrimonio, ya hablamos un poquito de los hijos. Los divorcios. Sí. O sea, ya un tema de una infidelidad, un tema de este güey es un flojo, o ella no me atiende, o problemas X. Sí. ¿Cuál es el proceso de inicio a fin de un divorcio? O sea, ¿cómo lo podemos estructurar? Claro que para que lo entiendan. Que se pongan abusados. Sí. Ahorita que comentabas en un inicio, no, que es un flojo, esto, lo otro. Una reforma muy interesante que hubo en estos últimos años es la introducción del divorcio incausado. Antes teníamos la obligación de probarle al juez por qué te querías divorciar. Es decir, oye, me hizo esto, por eso el famoso, abandono de hogar, que la infidelidad, esas demandas que te digo que parecían novelas antes, que tenía uno que sacar los trapitos al sol, por así decirlo. Se ponían a ver Televisa, La Rosa de Guadalupe. Exactamente, me hizo, me gritó, todo eso ya afortunadamente es historia. Y ahorita basta con solo la expresión de me quiero divorciar, no tengo por qué decir la causa, y ya, por los derechos humanos, tu derecho por persona, etcétera, hecho el libre desarrollo de la personalidad, ya puedes, ya no necesitas decirle al juez, me hizo esto, ¿ya para qué? Ya que sea algún proceso más práctico, de cierta forma, claro. ¿Verdad? Entonces, ya dicho eso, este tipo de divorcios, por ejemplo, porque hay varios, ahorita te voy a hablar de los otros, el divorcio incausado, antes
te digo divorcio contencioso, pero eso ya no se llama así, tú presentas tu demanda. Tú dices, ¿sabes qué, juez? Yo me quiero divorciar. Pero el juez no va a decir, bueno, automático no. Le tiene que avisar a la otra parte. Oye, ya te están demandando por el divorcio, tienes 8 días para contestar aquí en Jalisco. Entonces... ¿Es variable en cada estado? Sí, okay. Sí, pero ya con el código, cuando ya quede el otro de procedimientos familiares, ya va a ser para eso para todos. Ajá. Pero ahorita son 8 días. Si no contestas, pues el juez ya dice, bueno, no contestó, te decretó el divorcio. Y las otras cuestiones, tales como custodia, patria potestad, pensión alimenticia, quedan pendientes para resolverse conforme avance el juicio. Pero la ventaja es que ya te decretan el divorcio. Te dan el acta. Ajá, pronto. Ese es otro tema. Ok. Bueno, te lo decretan y una vez, eso es un tip muy importante que también voy a decir a la hora de recomendaciones, es que no olviden completar su divorcio hasta que les den el acta. Su abogado les tiene que dar su acta de divorcio o bien, oye, ¿dónde quedó? E ir por ella al registro civil donde contrajeron matrimonio. Porque esto es algo que muchos no hacen, ¿no? Dicen, ya me dieron mi sentencia de divorcio con eso. No, hay que completar el proceso administrativo. ¿Pagar? Pagar los impuestos que se pagan en el registro civil, donde nacieron, donde se casaron, y completarlo, como les digo, hasta el final. ¿Por qué? Porque la idea no es casarse al día siguiente, pero sí nos pasa muy seguido. Años después vuelven, oye, que me voy a casar mañana, que mi acta de divorcio... No, pues ya nunca regresó, ¿no? Ya no se completó. Entonces, la idea es, bueno, terminar el proceso hasta esa parte. Okay. Sí. Y regresando un poquito al divorcio encausado. Se decreta, digo, desde un inicio. Pero, ¿qué pasa si la otra parte sí contestó? ¿Verdad? Me avisas que me estás demandando por divorcio, ya no quieres estar conmigo, yo contesto. Y ahí es cuando se viene, como les digo a los clientes, el combo, ¿no? ¿Qué tal si se dice reconvenir, pero vulgarmente es contrademandar? Okay. Te voy a contrademandar por la pensión, por la custodia, por compensación, por varios conceptos, y ahí es cuando el proceso se alarga bastante. ¿Cuál es el más largo que te ha tocado? Yo creo que no, tengo solo uno. Uno lleva 12 años. 12 años. Sí, como te digo, es el combo completo. ¿Y no se pueden poner de acuerdo en 12 años? No, prefieren seguirse peleando. Entonces, la mayoría no dura eso, ¿verdad? Un divorcio... Prefieren pagarle a los abogados. Sí, prefieren seguir pagando. La mayoría de los divorcios, no hay tiempos exactos en derecho familiar, para nada, porque cada uno, como te digo, cada asunto es diferente, cada día es diferente, pero serían unos 3 años, es lo que aguantan, entre el litigio, porque el 80% de los asuntos, si no es que 80 o 90, se acaban en un convenio, porque se cansan. Es un proceso, la verdad, que es muy desgastante. Muy desgastante, sí. Exactamente. Y una de las desventajas de un divorcio incausado, o sea, donde hay litigio, es que cuando hay menores de edad, tienen que ir al juzgado, tienen que ser escuchados. Claro que esto es bueno porque es un derecho donde les escucha, ver con qué papá se quieren quedar y todo, pero eso meter a los hijos a un proceso que, pues la verdad, sí es bastante fuerte. No los metan. No los metan. Entonces ahí es cuando yo les recomiendo, siempre les digo, opción A, de cuando llegan, ¿qué me recomiendas? Plan A, divorcio por mutuo consentimiento o por mutuo acuerdo. Sí, nos sentamos, nos acabamos. A ver, esto es lo que hay que repartir, cómo lo repartimos, estos son tus derechos. Tal cual. Se te va a pagar tanto y listo. Custodia, quién se la queda, pensión cuánto, dónde vamos a vivir, la convivencia, se tienen que establecer los términos para que el juez la apruebe. Pónganse de acuerdo, bueno, yo les redacto el convenio, por supuesto, lo presentamos en el juzgado. Ahorita con la creación de los nuevos juzgados se están resolviendo en menos de un mes. Los otros sí se tardan unos 2-3 meses. Okay. Pero es rapidísimo, no involucran a los menores de edad, no tienen que ir al juzgado. Entonces es una muy buena opción y es lo que yo les digo, a ver, ¿de qué decían ustedes? A que decida el juez, o sea, cómo van a convivir, cuál va a ser la pensión, etcétera, pónganse de acuerdo. Entonces hay que procurar en la mayoría que escojan esa opción porque les ahorras un proceso, bueno, les ahorras dinero, les ahorras tiempo, el desgaste e involucrar a los menores de edad. Cuando de plano no se pueden poner de acuerdo, ya es cuando se van por la otra opción, que te digo que es el divorcio encausado. Hay una cuestión aquí interesante y creo que la mayoría de los hombres tenemos esa creencia en la que suponemos que la ley se inclina a favor de la mujer en estos casos. ¿Qué tan cierto es esto? Digo, porque sí es un tema de preocupación y cuando yo salgo con amistades, con clientes y tocamos ese tema decimos, no, agarra, o sea, no, resuelve porque si una mujer te quiere, no quiero usar malas palabras, pero déjame ver que o sea, te quiere lastimar, vamos a ponerlo así. Perjudicar. Te quiere perjudicar.
te puede perjudicar en grandes aspectos, pues. Uh-huh. ¿Qué tan cierto es esto? Fíjate, antes sí era un poquito más fácil, por así decirlo, que si una mujer quería perjudicarte, pudiera decir, no, pasó esto, y la ley me protege, y la custodia es mía, y la pensión va a ser todo mío. La ley ha procurado, con tantas reformas, que ya no pase esto. La ley, la práctica a veces sí es distinta, okay. Pero la ley sí procura que ya exista una igualdad entre, bueno, hombre y mujer, y ya no favorecer tanto, ahora sí que al género, sí, al femenino, que sea parejo, tal cual. Pero en la práctica todavía ha costado un poquito como que quitar esa costumbre de que no, pues es la mamá que le toque la custodia, ¿verdad? Claro. En la práctica todavía está como que en trabajo ese proceso. En otras mesas que me he sentado también tocamos el tema de si, digo, supongamos, yo gano 100 pesos al mes, uh-huh, y me caso con alguien que gana 1,000 pesos al mes, uh-huh, digo, en cuestión interna, yo digo, no, o sea, no me pondría yo en esos zapatos para andar de maletero después de la familia de mi esposa, uh-huh, uh-huh, pero legalmente ante un problema de divorcio, ¿yo las llevaría de ganar? Si tú ganas 100 y ella 1,000. Sí. Sí. O sea, sí puedo perjudicar a esa parte, o sea, sí, ya sería yo la mujer. Ajá, es que sí, ya, como te digo, como ahorita ya es parejo, o sea, ya los hombres, claro, que demandan ya su pensión también, porque ha cambiado los roles, entonces ya también ellos a veces se quedan al cuidado de los hijos, la señora es la empresaria, y también, claro, que pueden demandar. Sí, igualdad es igualdad, entonces okay, va parejo. Iguales. Sí, iguales. Y aquí un concepto muy interesante que mencioné rápido, cuando tú escoges separación de bienes, uh-huh, te digo que antes era cada quien lo suyo, sí, pues no, ya se creó una figura precisamente que se llama compensación, tu derecho de compensación. ¿Qué es esto? Y que mucha gente no sabe, y que por eso es importante asesorarte antes de contraer matrimonio, que sepas que puede pasar, ¿verdad? Claro. ¿Qué es esta figura? Es una figura que se creó para, ya sea el hombre o la mujer, el cónyuge, que se haya quedado al cuidado del hogar, de los hijos, que no se pudo desarrollar profesionalmente, que no pudo adquirir bienes. ¿Por qué? Porque esa fue su vida. Mientras que la otra persona, hombre o mujer, se desarrolló su empresa, sus bienes, etcétera. Uh-huh. Y muchas veces pasaba que en tantos años, 40, pues se conocen, o sea, alguien más joven y fuimos, ¿no? Vamos, sí, claro. Y se queda la otra persona, ¿cómo? Yo ya no pude hacer nada y ya tengo 70 años, ¿verdad? Claro. Entonces, esa fue la finalidad de la figura de la compensación, porque por eso se creó. Entonces, en Jalisco existe que tú tienes derecho al 40% de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio como okay, compensación, siempre y cuando tú hayas cumplido esos requisitos. Te dedicaste al hogar, no adquiriste bienes, no te pudiste desarrollar profesionalmente. Hombre o mujer. O sea, tienes que comprobar que tú fuiste, sí, ya seas hombre o mujer, que tú te hiciste sí, cargo del hogar. Exactamente. Y que no recibiste ningún tipo de sueldo ni nada en ese periodo de tiempo, uh-huh, para que puedas hacer esto efectivo. Exactamente. Eso es en Jalisco. En otros estados de la República es del 50%, que sería lo justo. Entonces, o sea, lo hicimos juntos, es de los dos. Es de los dos. Y ya hay unos juzgados que dicen, no, pero es que la ley dice el 40%. No, bueno, pero es inconstitucional ese artículo. ¿Por qué? Porque lo justo, y como en otros estados es el 50%. Pero bueno, ahí tienes que contratar a un abogado que le sepa el derecho familiar. A la familia Barrio, por favor, contrátenlos. Ellos son los buenos. Que sepas que sí se puede lograr tu 50%. ¿Qué pasa en algunas ocasiones, verdad? Que sí, que dice el esposo o la esposa, ¿no? Lo voy a dar de alta con el mínimo, lo que sea en mi empresa, para que luego no diga que nunca trabajó a la hora de que nos divorciemos. Ya los jueces también están tomando en consideración eso para decir, bueno, si bien sí ganó sus 11,000, 12,000, lo que sea, uh-huh, pero tú te desarrollaste profesionalmente o tienes un patrimonio triplicado. Entonces se hace un ajuste y claro que decretan la compensación. No crean que solo por eso, no, pues ya mejor la doy de alta y le compro su casita y con eso, no. También se hace un ajuste y cada caso es diferente. O sea, si la mujer está ganando 30 y el hombre 100, ¿también va a haber un ajuste? Sí. 100, o sea, a menos de que sean 50-50, pues ya, oye. Exactamente, sí, ya es 50 y 50, pero sí se hace un ajuste. En el tema de la pensión, uh-huh, ¿cómo se evalúa una buena pensión alimenticia y uh-huh, cuáles son los conceptos básicos por los cuales se da esa cantidad mensual que se tiene que aportar? Sí. La pensión
también es para cualquier género, ¿verdad? O sea, mujer o hombre, o sea, yo te puedo demandar a ti y tus hijos, échale la mano, ¿no? Exactamente. Mira, la pensión en un inicio es provisional. A la hora de demandar, se decreta una pensión provisional que se tiene que sujetar al artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles. ¿Qué es esto? Tú tienes que decir cuál es el nivel de vida que tuvieron, bueno, que tienen ya sea la cónyuge que está pidiendo, los hijos o todos, ¿no? Sí. No, pues tenemos un nivel de vida medio, alto o medio. Ese nivel se tiene que conservar, ¿verdad? Es punto número 1. Tienes que decir cuáles son las necesidades que tienes, hacia una lista: vivienda, alimentos, comida, transporte, estudios, gastos médicos, depende de las necesidades de cada familia, pero bueno, incluye todo. Uno puede a veces pensar, pensión alimenticia, comida, no, incluye todo, incluye tu vivienda, incluye tu transporte, no olviden todas esas partes, gastos médicos, muy importante, también incluye. Entonces, tienes que hacer tu listita y ponerla en tu demanda así, no solo decir, ay, juez, necesito 30,000, bueno, pero ¿en qué, verdad? Haces tu listita y tienes que acompañar tus comprobantes de gastos, los que puedas, porque es obvio que ya no vas a reunir todo. Entonces, una vez que ya, nivel, haces tu lista de gastos, estas son mis necesidades, tienes que decir cuáles son las posibilidades del deudor alimentario, ya sea hombre o mujer. Oye, ¿sabes qué? Es que él o ella trabaja en tal empresa, percibe 80,000 pesos mensuales, aparte tiene esta propiedad, tiene esta propiedad, tiene esta propiedad, recibe rentas de tal propiedad, ahí tú dices todo. Entonces tú ya le das toda esa información al juez bajo protesta de decir verdad. Ahora sí, como dice, confía en mi palabra de buena fe, es esto. Juez, ¿cuánto me decretas de pensión provisional? Y ya, automáticamente en el acuerdo que sigue, o auto como le llaman, ya te va a decir, pues te decreto tanto provisional. Ahora sí, vamos a avisarle a la persona que está, se llama emplazar y requerir de esa demanda. Okay. La persona a veces dice, ¿cómo? Pero yo no gano 80,000 pesos, ¿verdad? ¿De dónde saco eso? Pues el juez de buena fe toma la palabra, ahí ya sigue. Te toca a ti. Te toca a ti, contratas otra vez tu abogado y dices, oye, pero yo no gano esto, ¿qué es esto? Entonces, ya tienes que hacer, si la persona sabe derecho familiar, tienes que hacer tu amparo y un incidente de reducción. Porque en lo que a veces esos juicios se resuelven, puede pasar años. Pero mientras te van a estar pidiendo esos 80,000. Te están pidiendo esos 80 y tú dices, no los tengo. Va al bote. Pero si no exactamente, bote. O sea, si la persona dice, muchas dicen, no voy a meter al papá o mamá en mis hijos al bote, ¿verdad? Pero hay otros que dicen, ¿cómo no? Si 80, oye, pero no los gano. Entonces ahí sí hay un pequeño problema, porque si dices, bueno, no los tengo. Ese proceso, ¿cómo es? O sea, oye, ¿sabes qué? No me lo quieren dar. Vamos por él. Agarro a la policía y vamos por él. Sí. ¿Literal? O sea, yo no soy especialista en derecho penal, pero sí, presentas tu denuncia, abandono de familiares y van por él. O sea, sí se dicta auto de vinculación a proceso. Entonces, por y Juan a pagar. Carlos Ferrado. Sí, por no dar alimentos. Entonces, ahí sí es a veces un riesgo porque pues, el juez confía en que tú dices, él gana tanto, ¿verdad? Él trabaja en tanto. Entonces, por eso es importante luego, oye, ¿no? Pues un amparo, un incidente de reducción y ver cómo, porque esto es pensión provisional. Y ya en lo que avance el juicio, ahí es cuando ya se reúnen los medios de convicción, las pruebas de, oye, pero ella gana tanto, ella también renta una casa, tuvo este trabajo, yo ya no. Entonces el juez va reuniendo todo el material probatorio y ya con base en eso se dicta una pensión definitiva. Pero para que pase hasta eso, los 18 años. Pues, eso es otro punto. En Jalisco, somos un poquito más baquetones, hasta los 25 años. ¿Qué? Sí, o sea, tú alcanzas a tener casi hasta maestría. Bueno, sí, maestría. Ajá. Ok. Sí, la obligación para los hijos es hasta los 25 años, siempre y cuando no se atrasen, ¿verdad? No le vas a estar pagando la prepa de 23 años. Sí, tienen que estar en un grado acorde a su edad, en un sistema del plantel educativo nacional también. Sí. La obligación, 25 años. Nada más, ya a los 18, 19 ya tendría que demandar el hijo al papá o a la mamá. Ya les toca a ellos. Decir, oye, pues para mi educación. Y en la torre. Sí. Con razón muchos no se hablan. Ajá, entonces por eso las CVBecas y todo también sería una buena idea, porque sí te pueden demandar. Hasta esa edad. ¿Hay algún techo y alguna base? Supongamos que yo gano 100,000. Sí. Me demandan. Y el juez dice, bueno, gana 100,000, o sea, no le voy a pedir los 100,000. Mi máximo que yo le puedo solicitar son 50 y un mínimo a lo mejor y 30. ¿Hay algo relacionado con eso? En la práctica, estos
este año, bueno, el pasado, generalmente están decretando 40%, 30% de tu sueldo. Eso es lo que están condenando generalmente. Pero hay veces que, bueno, es una pensión, bueno, que es un sueldo no muy alto, entonces que gana 10,000 no me alcanza pesos para nada. Entonces hay un criterio de la Suprema Corte que dice que se tiene que dejar el salario mínimo y todo lo demás va para alimentos. Ok. Sí. ¿El salario mínimo que ahorita está en qué? Creo que en... ¿Casi 4,000? No, ya van más alto, creo que 7,000, 6,800, algo así. Sí, son no, sí, ya está bastante alto. Entonces, esto también, ojo, porque muchas veces llegan clientes y, oye, que me va a dar 1,000 pesos semanales. Y les digo, bueno, eso ya ni siquiera es lo que te está decretando el juez. Ahorita el juez, lo mínimo que puede decretar es eso, el salario mínimo. Pero el salario mínimo para que se lo quede la persona y de ahí el excedente se lo dan a la pensión o la pensión es primero. La pensión el salario mínimo es lo mínimo. Sí, la pensión es primero. Sí. Entonces, okay. O sea, para las personas que ganan entre 10, 12 mil pesos, están en el hoyo. Ahorcados. Sí. Y sí, me ha tocado en la práctica. Digo, porque también tengo del otro lado, ¿no? Entonces, a menos de que lleguen a un mutuo acuerdo. Que es lo ideal y que es lo que digo que pasa en el 90% de los asuntos, lleguen a un convenio, ¿verdad? Oye, ya me ahorcó así y así. Bueno, hay que platicar, un convenio. Volviendo al proceso del divorcio incausado, se señala fecha para una audiencia conciliatoria. Una vez que ya contestó la otra parte, a ver, antes de empezar, como dicen, todo el show, vámonos a una audiencia conciliatoria, es en el juzgado con un secretario, rara vez la desahoga el juez, pero es ahí, pasan las dos partes, pónganse de acuerdo. Antes de que sepan todo, o sea, que pase todo esto y de involucrar menores, etcétera, intenten llegar a un acuerdo. Por la carga de juzgados, a veces no la desahoga el juzgado. Se va al expediente a Instituto de Justicia Alternativa, que también es de una creación más o menos reciente, que intenta precisamente, pues con los métodos de composición amigable, todo ya cultura pacífica, que se arreglen antes de empezar el litigio. Ok. Entonces sí es esa recomendación, inténtenlo antes, que a veces sí es imposible, yo sé, ¿verdad? Pero... ¿Alguna historia de miedo que te haya tocado? O sea, digo, me imagino que has de tener muchas. Sí, muchísimas. Pero a lo mejor, sí. alguna que te haya dejado marcada en el buen sentido como experiencia laboral para futuros procesos. Híjole, tengo muchas en mente, la verdad. Una que creo que, pues la que te contaba hace ratito, no es precisamente que me marcó, pero sí dije, ¿cómo, verdad? Hay veces que tanto desgaste por los procesos de divorcio, que llevan años, se acaba en un convenio que dice, ya no quiero saber nada de la otra persona, ya estoy muy desgastada emocionalmente, ya que se acabe. Entonces, en este asunto que te decía, esta persona iba a recibir un seguro de retiro, iba a recibir millones, iba a recibir. Y la señora dijo, no, yo ya no quiero saber nada de él. Y yo, pero señora, le toca. O sea, 2 millones. Sí le toca. Estaban casados por sociedad legal, viviendo como mancomunados, le toca ese 50. Él adquirió ese seguro en su matrimonio. Pero bueno, desgraciadamente dijo, no, ya no quiero saber nada. Ese de 12 años está de ya. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si están en un proceso de divorcio y por alguna situación fallece alguna de las partes? Es que no sé si te ha pasado. Sí. Bueno, se supone que se acaba el proceso, pero ahorita tengo un asunto, de hecho, muy interesante también, que se estaba demandando precisamente pensión, compensación, y el juicio, ya hay un criterio de la Suprema Corte que dice que si hay, ahora sí que un aspecto económico que no se acabó de resolver en el divorcio, aunque haya fallecido una de las partes, se tiene que seguir resolviendo. Entonces, estamos ahora sí que experimentando ahorita ese proceso ya va. Sí, digo, porque se me puede ocurrir, o sea, a lo mejor y si estuviéramos casados, me estás demandando por una pensión y por alguna situación yo perdí la patria potestad de los niños. Sí. Y falleces en un accidente por obras del destino. Sí. Pero a lo mejor la patria potestad la puede reclamar tu hermana. Sí. El juicio lo puede seguir la hermana. Sí. Ok. Sí. O sea, aquí ya no es de... ¿Cómo va el dicho este? Sí, porque obviamente si la perdió la patria potestad, que te digo que no es tan fácil perderla, tuvo que haber alguna causa de cierta forma grave. Entonces no es automáticamente el papá, ya la recuperó. No. Más bien ahí ya tendría que meterse la tía para pedir la custodia del menor, etcétera. Y si no hay a quién más recurrir, o sea, si no tuvieras hermana o cuestiones de estas. Ahí se mete mucho la Procuraduría Social y el DIF. Que también te estás metiendo
con gigante a los trancazos, ¿no? Sí, o sea, ya ahí sería otro proceso, que es ver con quién se queda el menor. Digo, no me ha tocado que no haya quien se quiera quedar con ellos, ¿verdad? Pero sí, ya los acoge el DIF. Ciudad Niñez ya se encarga. Ok, buenísimo. Para cerrar este temita, sí. Si pudieras mencionar 2 recomendaciones para hombres y 2 recomendaciones para mujeres en cuestiones de matrimonio y divorcio, ¿cuáles serían? Ok. Bueno, la verdad es que serían para los dos, ¿verdad? Porque ahorita yo, tanto en la práctica y todo, pues tratamos de tener una visión más de igualdad, de que es lo mismo para los dos, que no se les olvide. Bien bajados de valor. Ajá, gracias. Entonces, sería antes de casarse. Yo sé que lo que dijimos, que vamos a pensar que es por siempre todo, pero no está de más asesorarse. Todos tienen algún amigo, un conocido, y si no preguntar, un abogado especialista en derecho familiar, no se les olvide, no vas a ir con un cardiólogo a que te opere el tobillo, ¿verdad? Claro. Es lo mismo aquí, no vayas con un fiscalista, yo no voy... Sí, no vas con el contador a preguntarle de seguros. ¿Por qué? Porque, exactamente, porque va cambiando mucho, entonces muchos abogados que son todólogos o que no, yo me dedico a penal, ni siquiera saben que está la compensación y cásate por separación de bienes, no pasa nada. No tienes ningún problema. Sí, y a la hora, entonces no está de más, asesórense en conjunto, por separado, pero sí platíquenlo antes, ¿verdad? Okay. Porque esos cursos prematrimoniales que te dé el DIF, pues ya le están echando un poquito más de ganas, pero todavía no te dan un panorama como que muy completo. Claro, hay que evaluar las condiciones de ambas partes y saber cuáles son los riesgos, sí, ¿no? Claro. Entonces, otra también, digo, no es tan legal, pero claro que cuando llegan en un inicio, no, ya me quiero divorciar, todo, procurar de cierta forma, a menos que haya alguna causa grave, violencia, abuso, etcétera, pero si no, procurar que lo intenten antes, que se salve de alguna forma esa familia, siempre y cuando haya causas graves. Es decir, vayan a terapia, claro que recomendamos terapeutas, inténtenlo, etcétera, ¿verdad? No adviertes, pero les informas cómo es el proceso de, a ver, todo esto pasaría, ya están seguros, no es como, bueno, ahora sí que depende del abogado, ¿no? Pero nosotros sí tratamos de inténtenlo, procurar que se salve la figura, y ya si no, ahora sí regresen. Okay. Porque muchas veces llegan en lo que te comentaba de procesos en plena crisis, ¿verdad? Por eso ahorita estoy estudiando una especialidad en psicoterapia, porque en el área familiar tienes que tener mucha empatía, mucha sensibilidad con los clientes. Te digo, llegan así, la mayoría de las consultas tienes tu cajita de Kleenex para ayudarlos, lloran, te cuentan, etcétera. Entonces hay que saber cómo tratar esos procesos, tener las herramientas y decirles, bueno, intenten terapia, si no, ya regresen, estas son las opciones. Y muchas veces sí pasa. Por supuesto, no recomiendo esto cuando hay violencia. Salvando matrimonios. Sí, pero cuando no hay violencia ni abuso ni nada. No, claro, sí. Eso ahí sí, claro que no. Cuando hay ese tipo de situaciones, pues digo, no hay más. Y a las personas que nos están escuchando, sobre todo a las mujeres que aguantan una vez, no aguanten ni una vez. No aguanten ni una vez, ahí no es. Exactamente. Y mujeres, que hombres y mujeres. También hombres, porque cuando también les me han pegan, tocado también hombres no aguanten. Que llegan, no aguanten, o sea, denuncien porque inmediatamente. Si pasa una vez, seguramente va a pasar una segunda. Sí. Y fíjate que mi experiencia, bueno, obviamente vemos muchísima violencia intrafamiliar. Y sí empieza, yo les pregunto como para estadísticas, ¿no? Desde el noviazgo. Me preguntan cómo son, siempre, violencia económica, porque así empiezan, poquito a poquito. Bueno, ahí tiene el violentómetro. Pero sí, desde el principio ir observando. Yo siento que a veces, digo, es una perspectiva personal. Creo que a veces nos exageramos las cosas, ¿no? O sea, hay límites que no debemos de pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Exactamente. Y exageramos hasta en el tema de los niños, ¿no? De que, oye, ¿cómo le echaste una nalgadita? Pues, ¿qué te pasa? Sí. Pues no lo estoy matando a golpes, tranquila. O sea, creo que sí hay límites. O sea, ya, por ejemplo, desde un agarrón fuerte en el brazo, un jaloneo, ahí sí yo vi, ¿qué te está pasando, no? Sí. O sea, ya ahí son focos rojos. Pero una discusiones todo el mundo tiene, elevar la voz. Sí. Ya decir groserías, pues digo, hay mujeres que dicen muchas groserías. También digo, hay veces que creo que podemos exagerar tantito, pero sí que tengamos ser bien conscientes de cuáles son los límites que no debemos de pasar. Y si por alguna situación se pasan, desde ahí tomar esas precauciones adelante para que no vuelva a pasar. O sea, ya un límite que, o sea, ya si te tocan, si te golpean una cachetada, pues, ¿sabes qué?
Adiós, ahorita voy te mando y se acabó. Sí, claro. Igualmente para los hombres que lo cachetean, sí. se acabó, Sí, no hay más, los nos van a dos. seguir golpeando. Que sepan que hay opciones, ¿verdad? Digo, no soy penalista como tal, pero siempre llegan o les digo, y hay opciones de no tengan miedo, tanto en un divorcio, porque a veces le tienen pánico a un divorcio, es que, ¿qué voy a hacer? Y me voy a quedar sin nada, y me casé por separación de bienes y no tengo derecho a nada. Bueno, por eso es importante asesorarse. Okay. Asesórense. No, bueno, sí cuesta la asesoría, bueno, depende ya de la persona. Sí, claro, pero que es más hacemos... costoso estar en una situación en la que no vas a salir toda la vida. ¿Qué va a pasar? Entonces, no, mire, tiene este derecho, porque muchas veces llegan y, no, es que mi marido, o mi esposa, ¿verdad? Tiene contactos y es político y es esto, sí, bueno, lo que sea. La ley está La ley, te protege, la ley o sea, tienes derecho a todo esto, mínimo que lo sepan, ¿verdad? Claro. Que no vivan con el miedo, y sobre todo esos casos de violencia son los que más. ¿Y casos de violencia, qué tan involucrado está en el tema socioeconómico? ¿Se da en todos los sectores o si es más más particular de la sociedad media baja? No, fíjate, pensaría, hace tiempo estaba hablando con un amigo sobre esa situación y sorprendentemente es más de medio alto, del sector medio alto, sí, pero ¿quiénes son los que más hemos visto, se animan a decirlo todo? Sí, es el sector medio bajo. Okay. Pero se da muchísimo, entonces hemos visto unas cosas, una vez, por supuesto, sin decir nombres, pero sí de gente que dices hasta que conoces, ¿verdad? Que llegan y te cuentan y dices, no, pues hay una medida muy importante que se llama separación de personas. Cuando tú dices, quiero divorciarme, pero eso ya es cuando está esta situación grave, hay violencia, tú dices, le pides al juez, aquí está mi parte médico, aquí está mi denuncia, bueno, mi carpeta de investigación, todo, mis medidas de protección, porque todo eso te lo da el Instituto de la Mujer, esto ya es penal. Por favor, así se llama, separación de personas, es decir, sácalo de la casa. Okay. Ajá, entonces a la hora de que tú vas y les avisas de la demanda, del requerimiento de alimentos, también el juez, va el secretario, les da 15 minutos para que saquen sus pertenencias, lo principal, y adiós. Saca tu cepillo de dientes. Oye, pero es mi casa, ¿no? Oye, pero yo la rento, ni modo. Hombre o mujer, ¿eh? Me golpeó. Sí. Tienes que, lo acreditas antes y está esa medida, pues, para proteger obviamente a la persona. Claro. Aparte de esta medida, te digo que ya el Instituto de la Mujer, pues, ya está concediendo un poquito más fácil, dicen, las medidas de protección, pues, con todo esto que ha habido de feminicidios, etcétera, en la alza. Sí, está horrible. Entonces, pues, ya te hacen un poquito más de caso y entonces ya tienes tus medidas de protección y todo. Entonces, ese miedo también... les platico de no lo tengan, porque aunque la casa no sea tuya, aunque estén rentando, aunque él te diga, no, que yo te voy a sacar, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia te dice que si hay violencia no te va a sacar, o sea, no te puede sacar del domicilio. Digo, también para qué. Para que lo sepan. Ajá, para que lo sepan. Bueno, ya para finalizar me gustaría tocar los últimos dos temas que creo que son importantes. Claro. Y ya va en el tema de mi trabajo, en el tema de finanzas. ¿Cómo te desempeñas tú de manera personal? Me gusta utilizar este ejemplo. Si tú ganas 10 pesos, porque no te voy a preguntar temas personales, si tú ganas 10 pesos, ¿cómo los distribuyes mes con mes? ¿Cómo te manejas tú en esa forma? Bueno, mis finanzas ya ahorita, gracias a Dios, están en orden, ¿verdad? Sí tuve una época en que no estaba administrándome tan bien, como te digo, uno dice, bueno, empiezas a ganar más, me lo gasto, que en los viajes, que en el carro, que en esto, que el otro, y desgraciadamente pues no le das una prioridad al ahorro. Entonces ya tengo un tiempo para acá que ya decidí, ya no tengo afortunadamente ninguna deuda, me estoy enfocando ya en el ahorro, pues ya por fin me lograste convencer te decidiste. Me decidí a contratar mi póliza, ¿qué es? Seguro de retiro, ¿no? ¿Es un seguro de retiro? Es un seguro de retiro, la verdad que yo dije, bueno, lo hubiera hecho desde hace... Pues es que empezaba a trabajar desde los 18 años, ¿no? De hecho, hace rato me arrepiento, ¿por qué no lo hice un poquito más grande? Pero la idea es que lo vayas trabajando poco a poquito y que se vaya complementando a través de los años. Exacto. Para que en cuanto llegues a tu edad de retiro, puedas tener ese cúmulo de recurso que vas a necesitar en ese momento, ¿no? Claro. Porque definitivamente nuestra carga laboral por esencia va a ir bajando. Sí, ¿no? Sí, y se lo he recomendado, bueno, espero me hagan caso, a varios colegas abogados, porque como abogado trabajas de manera independiente.
¿verdad? No Claro. es que trabajes en una empresa con prestaciones, con bonos, con todo, no, eres tú. ¿Y de quién va a depender tu retiro? Pues de ti, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, sí, por supuesto que sí lo recomiendo, digo, entonces, sí es bastante importante. Qué bueno que me Ujú. hiciste caso. Sí, Y en el gracias. tema de seguros, Ujú. digo, ya manejamos el tema del ahorro, que ya tienes eso. ¿Qué otro tipo de productos tienes actualmente? El de gastos médicos, ese sí no lo suelto por nada del mundo. Ujú. Digo, pagarlo de manera personal, porque en el trabajo, cada quien, ¿no? Te digo, cuando eres independiente, de cierta forma, pues tienes que tener tu seguro Claro. y tener esos gastos contemplados. También el de auto, por supuesto. Sí. Te digo, de retiro también. Y bueno, no sé en un futuro, ¿verdad? Ya depende de mis veremos, decisiones, pero unas amigas me han contado que hay unos buenísimos para los del embarazo. O sea, me han contado que... Los del embarazo Ujú. regularmente vienen ya en tus gastos médicos. Ajá. Hay un producto muy bueno aquí en Seguros Monterrey que se llama Vida Mujer. Ujú. Ese Vida Mujer tiene un tema de protección para enfermedades específicas de la sí. mujer, Ujú. como cáncer cervicuterino, cáncer de mama y algunas otras cuestiones médicas, pero tienes una protección durante 20 años, estás dando X cantidad de dinero que va relacionada con la suma asegurada que te van a dar en dado caso de que tengas estas complicaciones médicas. Y si no te pasa nada a los 20 años, bueno, a partir del 5.º año te van a empezar regresando tu dinero, tu ahorro, Sí. y al año 20 te dan el porcentaje que te hace falta, pero buenísimo. con un tipo de interés. Ujú. No, claro, pero es una buenísima idea, Es Teo, un sí, muy ya. buen producto. Ya cuando me anime te diré, pero si no, Buenísimo. para recomendarlo con mis amigas, porque sí es una muy buena opción. Cori, Sí. te agradezco mucho el espacio que nos has brindado. Creo que hay muchos otros temas que podemos tocar. Claro. En la mañana lo platicamos, el tema de herencias. Sí, claro. Creo que es un tema Buenísimo. súper importante. Espero tenerte de vuelta pronto. Gracias. Y espero que las personas que nos estén escuchando les haya quedado claro todos estos conceptos que son súper importantes. Y pues nada, no se olviden de que soy Ferado, estamos en distintas redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube. Y pues bueno, de nuevo muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ferado. Nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.